Quiero pedirles que por favor me acompañen con sus Biblias a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y esta mañana, con la ayuda del Señor, continuaremos con nuestras meditaciones en la carta a los Efesios, y vamos a prestar atención a los dos últimos versículos del pasaje que vamos a leer en un momento, y yo quisiera que al final repitamos los dos últimos versículos, el versículo 5 y 6, pero vamos a leer desde el versículo 1. Dice la Escritura: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Los dos últimos versículos, como les decía, que van a ser, vamos a prestar atención a ellos. No vamos a poder exponerlos en esta hora, pero la Escritura dice: nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Bien, con la ayuda del Señor vamos a prestar más atención al versículo 5 que hemos leído, hermanos, ¿ya? Pero tiene que ver con el versículo 6, en realidad tiene que ver con todo el contexto de estos primeros 6 versículos que hemos leído por la gracia del Señor. Yo pienso que el deseo de todos nosotros en nuestros corazones es aprender las Escrituras de la manera más rápida posible. Queremos que en el menor tiempo posible nosotros podamos aprender muchas doctrinas de la palabra de Dios. Pero el resultado de ello es que muchas veces observamos que no podemos ir tan rápido como queremos, sino que hay pasajes en los que nuestra atención es atraída y nos obliga a quedarnos todavía un momento más largo en ellas. Yo lo que les quiero decir es que pues hemos comenzado ya a hacer nuestras meditaciones en la carta a los Efesios, y a veces parece que cuando leemos la Escritura nosotros queremos aprender más rápido qué cosa es lo que quiere decir allí, y si ustedes se dan cuenta, muchas veces cuando hacemos nuestros estudios expositivos nos quedamos un poco en ciertas palabras que están contenidas dentro de un versículo. Y yo pienso de que esas palabras, hermanos, guardan, encierran un contenido espiritual muy profundo que pues nosotros debemos de dedicarle a veces una hora para que podamos comprender, aunque yo entiendo que una hora no es posible. A mí me parece a veces de que la Escritura, pues ninguna persona va a poder haber meditado en toda su vida acerca de ella. Es posible que pueda comprender la interpretación de los pasajes, pero si nosotros vamos a ir a la profundidad del texto, pues nosotros vamos a tener que quedarnos un poquito despacio en nuestros estudios de esta epístola. En nuestras anteriores meditaciones hemos estado viendo las palabras de Dios en los versículos 4 y 5, donde nosotros vemos la palabra elección y la palabra predestinación, y nosotros podemos encontrar de que las palabras que el apóstol habla, estas de elección y predestinación, lo hace en un contexto de alabanza a Dios, en un contexto de alabanza. Cuando
nosotros vemos acá de que estas, en el contexto de la Escritura, elección y predestinación son las bendiciones espirituales para cada creyente que está en Cristo. Cuando Dios nos escogió, nos bendijo, y cuando Dios nos predestinó, también nos bendijo. Y hay una diferencia, hermanos, en estos dos actos por los cuales Dios bendice con toda bendición a su pueblo. Hay una diferencia. Escoger es una acción individual, no es una acción grupal por la que Dios corta personas de entre las demás o los separa de una masa común. Y predestinar es preordenar, es asignarlo a un determinado lugar final. Predestinar trae la idea de lo que Dios hará con ellos que en su voluntad escogió. Es decir, el Señor nos escoge y nos predestina para vida eterna. Y evidentemente que cuando nosotros observamos en la Biblia que Dios escoge y predestina personas para salvación, también observamos que hay personas a quienes Dios no escoge. Y la consecuencia de no ser escogidos, es decir, pasados por altos, hace que ellos sean predestinados por causa de sus propios pecados a la condenación eterna. Aquellas personas que han sido escogidas para salvación no son dejados en su amor obstinado por el pecado y todo aquello que es aborrecible para Dios. No son dejados así, sino que Dios va a intervenir de alguna manera para infundir fe en esa persona para que pueda recibir la gracia. Dios obra para salvar a los pecadores. Por eso es que decimos de que el hecho de haber sido escogidos para salvación, ellos no van a ser dejados por un amor obstinado por el pecado y por todo lo que es aborrecible para el Señor, como las otras personas a quienes Dios ha decretado no salvar. Las otras personas a quienes Dios pasa por alto son dejados en su amor obstinado por el pecado y son condenados no porque el Señor no los haya escogido, sino son condenados a causa de sus pecados. Nosotros tenemos que recordar de que la causa de la muerte espiritual eterna es, ¿qué cosa? El pecado. El alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia. No dice en ninguna parte, dice el alma que no haya sido escogida, Dios va a infundir infidelidad o va a infundir pecado para que se condene. En ninguna parte dice eso. El hombre de su propia naturaleza pecaminosa ama el pecado, ama todo lo que Dios aborrece y odia. Y esa es la causa de su condenación. Dios nos ha escogido a nosotros en Cristo y esa bendición nos guarda en la mente de Dios como miembros de Él por medio de Cristo. Eso es lo que la Escritura enseña. Y yo quisiera que esta mañana pongamos, como ya les había dicho, nuestra atención en las siguientes palabras que Dios nos dice en el versículo 5. Efesios 1:5, y recuerde que yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, dice: nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. En las semanas pasadas, gracias a Dios, nosotros hemos podido meditar en lo que significa la predestinación, qué cosa significa la adopción como hijos mediante Cristo Jesús. Y esta mañana, hermanos, nosotros vamos a poner un énfasis especial, vamos a poner una atención especial en las últimas palabras del versículo 5. Y dice, conforme al beneplácito de su voluntad. Así dice en la versión de la Biblia de las Américas. Y por eso nosotros vamos a llamar a nuestra enseñanza de esta mañana, nos predestinó conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa estas palabras? Conforme al beneplácito de su voluntad. Como les digo, ese será el título para nuestra exposición de hoy. Otras versiones lo traducen este versículo de la siguiente forma: nos predestinó, la versión Dios habla hoy, dice, conforme a lo que se había propuesto en su voluntad. Conforme a lo que se había propuesto en su voluntad.
Y la versión de Palabra de Dios para Todos dice, nos predestinó, eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Yo creo que la mejor manera de leer esta porción sería a la manera siguiente. Yo siempre les he recomendado que, yo la manera como es que normalmente hago es, yo hago una copia de sombrero, ¿no? La porción de la escritura que yo quiero leer, lo copio y le borro todos los números, le borro los números de los capítulos, le borro los números de los versículos y lo puedo leer como una carta. Y creo que anteriormente ya hemos traído nosotros la carta de los Efesios acá, sin capítulos, sin números de capítulos y sin números de versículos, para poder leerlo como lo que es, como una carta, para que podamos comprender nosotros el contenido de lo que Dios nos trae en su mensaje. Por ejemplo, la Biblia de las Américas diría de esta manera: conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y la versión Reina Valera 60 dice: según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La versión La Cueva es una versión interlineal del griego, dice así: conforme al beneplácito de la voluntad de Él, para alcanzar de la gloria de la gracia de Él, con la que nos colmó de favores en el amado. Hermanos, en estas claras palabras, Dios nos dice la causa y el objetivo por el cual Él nos escoge y nos predestina. Aquí está la razón y la causa por la cual Dios predestina a los suyos para salvar. Y es interesante, hermanos, que la causa de la predestinación no sea como popularmente se enseña en los últimos siglos, en los días actuales, abandonando la enseñanza clara de la Escritura en un intento por limpiarle la cara a Dios, para que no parezca una persona que ha hecho acepción de personas al escoger a unos para salvación y pasar por alto a otros para que sean condenados. La enseñanza popular no bíblica dice que Dios escoge porque vio desde la eternidad pasada quienes lo iban a elegir a Él haciendo uso de su libre albedrío. Esa es la enseñanza popular, la enseñanza moderna, la enseñanza que se enseña en muchísimos lugares, pero no es una enseñanza bíblica, no lo es. Y nosotros, con la gracia de Dios y usando la Escritura, vamos a demostrarlo. ¿Por qué? Porque nuestro pasaje nos dice de una manera muy clara. ¿Qué nos dice? Que Dios escoge y predestina conforme al beneplácito de su voluntad. Conforme al beneplácito de su voluntad. O como dice Reina Valera, según el puro afecto de su voluntad. Bien, la enseñanza no bíblica dice que el pecador escoge primero a Dios y luego sigue la elección de Dios por ellos. O sea, en el orden de salvación que ellos tienen, primero está la fe del hombre. El hombre tiene fe, el hombre escoge a Dios, Dios lo escoge y pues bueno, de ahí ya sigue el proceso de salvación. También estas palabras que nosotros leemos, conforme al beneplácito de su voluntad, nos señalan cuál es el objetivo de esa elección y predestinación que está en el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Bien, hermanos, en primer lugar debemos mencionar en nuestra exposición de este pasaje que Dios no necesitaba escoger a algunos para salvación con la finalidad de ser bendecidos, de que Él sea bendecido. Dios no necesitaba eso. Dios no necesitaba la elección. Tampoco Dios necesitaba que su Hijo amado sea encarnado y ponerlo a muerte por los pecados de los escogidos para que su gloria sea alabada. Dios no necesitaba eso tampoco. Tampoco necesitaba Dios nuestras alabanzas a su gloria. Los ángeles
ya hacían eso antes de que nosotros seamos salvados. Los ángeles ya adoraban, alababan y bendecían a Dios, así que Dios no necesitaba nada de eso para que su gloria sea aumentada, no, en absoluto. Y nosotros tenemos que mencionar todo esto, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que mencionar todo esto y de esta manera? Es para quitar de nuestras mentes cualquier pensamiento humanista de la persona de Dios y para tener nosotros un correcto entendimiento de Él y un correcto entendimiento de nosotros. La enseñanza humanista siempre comienza haciendo a Dios igual que el hombre. Las personas dicen, si yo fuera Dios, yo salvaría a todos. Sí, pero usted no es Dios. Y yo tampoco soy Dios. Las personas decimos, si yo fuera Dios, sería como un bombero. Hasta a veces, hermanos, da lástima escuchar, ¿no?, cómo se compara a la persona de Dios. Es como un bombero que en una casa incendiándose por las llamas, él va a procurar entrar y salvar a todos. Y a todos los que quieran ser salvados. Hermanos, Dios no es un bombero. Dios, es el Dios de la Escritura, es el Dios vivo, es diferente a nosotros. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Eso es algo que nosotros tenemos que comenzar comprendiendo acerca de Dios. Si no, nosotros vamos a cometer un terrible error al interpretar la Escritura. Porque nuestro pasaje, ¿cómo dice? De que nos predestinó conforme al beneplácito de su voluntad. Nosotros tenemos que entender en nuestras mentes finitas que la única causa para que Dios se mueva, para que Dios obre, ¿cuál es la única causa? Es Él mismo. Él mismo es la única causa para que Él se mueva. Su propia voluntad es lo que le hace mover a Él, no la voluntad de los hombres, no la voluntad de los ángeles. Es su propia voluntad. Hablando de la salvación, en el Antiguo Testamento la Escritura dice así, en Ezequiel 36, 22. Ezequiel 36, 22 dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Hermanos, esta es una figura de la salvación. Muchos comentaristas han hecho un paralelo entre Ezequiel 36 y la salvación por gracia, por medio de la fe en el Nuevo Testamento. Y aquí dice claramente, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar. No es por vosotros que voy a salvar. No es por vosotros que voy a redimir. Es por causa de mi santo nombre. Soy yo soy la causa de lo que yo actúo. Por ejemplo, en nuestro texto no se dice que el Señor actúa conforme a su voluntad. Yo quisiera que prestemos atención, hermanos. Este versículo 5 yo lo voy a leer tomando las dos primeras palabras y las últimas. Nos predestinó conforme al beneplácito de su voluntad. Grábese eso. Conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Por qué le digo eso? Porque la Biblia, hermanos, no dice que fuimos predestinados conforme a su voluntad. No dice que fuimos predestinados conforme a su voluntad. Dice que fuimos predestinados conforme al beneplácito de su voluntad. Hay una diferencia entre decir conforme a su voluntad en la predestinación y decir conforme al beneplácito de su voluntad. Eso es evidente, ¿no? Leemos la Biblia y es evidente. Por ejemplo, en Efesios 1:11, ahí se habla de cómo es que Dios actúa conforme a su voluntad, pero no conforme al beneplácito de su voluntad. Efesios 1:11 dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y en Santiago 1:18 dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos
las primicias de sus criaturas. En ninguno de estos pasajes que se menciona la voluntad de Dios de una manera salvífica, la aplicación de los beneficios de la cruz al pecador, en ninguno de ellos dice la palabra beneplácito, más que en el pasaje que nosotros hemos leído aquí en Efesios 1:5, donde dice que nos predestinó conforme al beneplácito de su voluntad. Esa palabra beneplácito de su voluntad es lo que derriba todos esos argumentos humanistas, no bíblicos, acerca de la predestinación y la elección. En nuestro pasaje que habla pues precisamente de la elección y de la predestinación de los pecadores caídos, se nos dice que Dios actúa conforme al beneplácito. Esa palabra es muy importante, de su voluntad. Y en ninguna otra parte de la Biblia se habla de esa manera cuando se trata de la voluntad de Dios. Y yo los desafío, en ninguna otra parte de la Biblia se habla así. Y es curioso que nosotros lo encontremos dentro de la doxología que hace el apóstol Pablo para Dios, dentro de esa alabanza. Muchas personas cuando comienzan a escuchar la palabra elección y predestinación se enojan, sienten cierta repulsión hacia esas doctrinas preciosas, pero cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de la elección y de la predestinación, lo hace en medio de una alabanza, cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y de allí comienza a hablar de estas doctrinas preciosas para nosotros, conforme al beneplácito de su voluntad. Hermanos, la palabra griega eudokia, creo que así se pronuncia, se traduce como beneplácito. Y según el diccionario Vine, se define de la siguiente manera: implica un propósito lleno de gracia, con un buen objeto a la vista, con la idea de una resolución, exhibiendo la buena disposición con la que se ha efectuado la resolución. Qué interesante cómo hable de esa palabra, beneplácito. Exhibiendo la buena disposición con la que se ha efectuado la resolución. Esta palabra eudokia es utilizada por inspiración divina en un contexto de revelación para salvación también. En Mateo 11, si abrimos la escritura, en Mateo 11, versículos 25 y 26, vamos a encontrar precisamente cómo es que el Espíritu Santo utiliza la misma palabra en el mismo concepto de salvación. Mateo 11, versículos 25 y 26 dice: en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Sí, Padre, porque así fue tu beneplácito. Así fue beneplácito para tu voluntad. Fue de tu agrado, ha sido traducido. Y hermano, y acá usted también se puede dar cuenta de que el Señor Jesucristo está en un contexto de doxología y de alabanza, porque dice de que Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Y por qué lo alaba? Porque estaba ocultando el mensaje de salvación a los sabios e inteligentes, y el mensaje de salvación se lo estaba revelando a los sencillos, a los humildes. Y el Señor Jesucristo alaba por eso. ¿Y cuántos de nosotros alabamos por eso también? De que el Señor oculte esa revelación a algunos y a otros se la muestre, se las entregue, se las revele. Y dice el Señor esas palabras: sí, Padre, porque así te agradó. Fue tu beneplácito hacer eso en la salvación, revelarte a unos y ocultarte de otros. Eso es lo que la Escritura habla de Dios. Y nosotros no tenemos, hermanos, por qué procurar limpiarle la cara al Señor. Las personas que no creen en Cristo pueden pensar de muchas maneras. Pueden decir: pero qué Dios tan selectivo, ¿por qué no quiere salvar a todos? Bueno, Él es Dios. Y el Señor Jesucristo una vez también dijo, y está registrado en los evangelios: no es lícito para mí hacer con lo mío lo que a mí me place.
¿Le es lícito a Dios hacer con lo que es suyo como le place? Sí, le es lícito. Él puede hacer con lo suyo como le place a Él, como es su beneplácito, como leemos aquí. El Señor puede revelarse a unos, pero también puede ocultarse de otros, puede salvar a unos y puede dejarlos en sus pecados a otros. Y la única manera en que Cristo se revela es por medio del Evangelio, por medio de esa palabra, por medio de esa buena noticia, esa oferta que se hace disponible para todos. Eso es lo que nosotros predicamos. Y que el pecador que se arrepienta, también dice la Escritura, y ponga su fe en Cristo, en ninguna forma será echado por el Señor Jesús. Entonces, regresando a nuestro texto, en esta palabra que Pablo hace para Dios, vemos que el apóstol Pablo exalta la buena voluntad de Dios que lo movió a escoger y predestinar a los suyos para salvación eterna. De la misma manera como Cristo también exalta al Padre por revelar a sus escogidos a su persona como Salvador, mientras que no descubre esa revelación a los reprobados. Cristo y Pablo no piensan como los teólogos humanistas de nuestros días, como ya les dije, ellos simplemente hablan de la salvación según el puro afecto de la voluntad de Dios. Ni Pablo ni Cristo consideran al hombre ni su voluntad caída como la causa de la elección divina. ¿Usted se da cuenta de eso? Ni Pablo ni Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia no puede tener contradicción. Ellos no ponen como un factor determinante la voluntad del hombre. No ponen en nada al pecador caído como algo que sea, que mueva la voluntad de Dios para que Él escoja y para que Él predestine. No, dice, según tu beneplácito. Así dice la Escritura. Nosotros sabemos que nada escapa de la voluntad de Dios vista como un decreto. Todo lo que sucede en la tierra cae dentro de aquello que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí en este texto que estamos viendo nosotros en Efesios 1:5, hablamos de la buena voluntad de Dios cuando se trata de salvar al pecador que ha sido escogido y predestinado en su Hijo amado. En Jeremías 24:6, por ejemplo, si usted me sigue. En Jeremías 24:6 dice la Escritura, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los traeré de nuevo a esta tierra, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Hermanos, esa es la buena voluntad de Dios en el Antiguo Testamento, la buena voluntad de Dios en el Nuevo. Pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los traeré de nuevo a esta tierra, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Hermanos, en este pasaje que nosotros estamos viendo, vemos que la buena voluntad de Dios es la causa de la elección y de la predestinación. Y ese es el objetivo del apóstol Pablo al escribir, inspirado por Dios, estas palabras que son para los efesios y también para nosotros. El propósito es declarar la razón por la que Dios escoge a los herederos de su reino. Es para quitar dudas de la cabeza de las personas también posiblemente. ¿Por qué Dios escoge? ¿Hay algo bueno en mí? ¿Por qué Dios me escoge? ¿He hecho algo que los otros no pueden hacer? ¿Por qué Dios me escoge? ¿Tengo muy buenas obras que he ofrecido a Dios? No, nada de eso. Dios no nos escoge porque somos buenas personas. Dios no nos escoge por cosas que hayamos hecho nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros para salvarnos? Dios nos escoge y nos predestina por el puro afecto de su voluntad. Y en ese sentido, hermanos, en ese orden de palabras, nosotros tenemos que decir que el pecador no ha tenido, que el pecador no tiene y que el pecador no tendrá ningún control sobre su propia alma en cuanto a la elección y a la predestinación.
no tiene ningún control. Yo no puedo escogerme a mí mismo. La Biblia no dice que yo me escojo. La Biblia no dice que el pecador se escoge. La Biblia dice que Dios escoge y predestina por el puro afecto de su voluntad. Y escoge y predestina por el puro afecto de su voluntad para hacerles bien, para darles bien, para plantarlos, para hacerlos hijos en adopción. Este versículo elimina la idea que el pecador deba ser consultado por Dios a efecto de que Dios actúe o deje de actuar. Dios no le pide permiso al pecador. Dios es Dios. Dios es soberano. Yo recuerdo una vez cuando estábamos hablando de la soberanía de Dios, y yo lo había escuchado también, y nosotros decimos, ¿es Dios soberano? Todos van a decir, sí, Dios es soberano. ¿Es Dios soberano sobre los mares? Sí, Dios es soberano sobre los mares. ¿Es Dios soberano sobre los animales que pueblan la tierra? Sí, Dios es soberano. ¿Es Dios soberano sobre el clima, sobre las lluvias? Dios es soberano. ¿Es Dios soberano en la salvación? Y ahí muchos se quedan callados. Algunos dicen, sí, Dios es soberano. Todos empujados precisamente por una cuestión de conciencia y de teología. Tienen que decir, Dios también es soberano en la salvación. Pero cuando comenzamos a rascarles así un poco más, a escarbar en esa soberanía, vamos a encontrarnos ahí con la piedra intocable de libre albedrío humano. Finalmente, esa salvación que ellos dicen no es una salvación donde Dios sea soberano, sino donde el hombre es soberano. Este versículo elimina el concepto de que las buenas obras, como la fe prevista, sea la causa de la elección al pecador. No es una fe prevista tampoco, no lo es. La posición clásica arminiana es la elección condicional, arminiana. La salvación está condicionada a una fe prevista por Dios, con la cual se dice de una manera clara que hay una acción final relacionada con nuestra salvación que el pecador hace y que Dios no puede efectuar. Es un terreno donde Dios no puede entrar. No puede entrar a ese dominio del ser humano que se llama libre albedrío. El hombre tiene que creer, tiene que escogerse él mismo para que luego Dios lo escoja. Es decir, Dios no es quien se mueve primero para salvar, para escoger para salvación, sino Dios no elige, sino Dios reacciona. Dios tiene una manera de reaccionar cuando no lo eligen y tiene otra manera de reaccionar cuando no lo eligen o cuando lo eligen. El pecador es quien escoge ser salvo, no Dios. Dios no puede asegurar que una persona pueda creer o no, sino que Dios hace todo no puedo decirlo humanamente posible, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? Dios hace todo lo que divinamente posible puede hacer para salvar a un pecador, pero la salvación en último caso depende del pecador. Esta posición, hermanos, somete la voluntad de Dios bajo la voluntad del pecador. ¿Usted se puede imaginar eso? Que la voluntad de Dios dependa de la voluntad del pecador. Entonces, si eso es así, como dicen nuestros amigos arminianos, la elección entonces y la predestinación ya no sería según el puro afecto de la voluntad de Dios. Ya no podría ser así, como dice la Biblia, sino sería según el puro afecto de la voluntad de la criatura pecadora y caída. Sería según el puro afecto de la voluntad del gusano de la tierra que está muerto en delitos y pecados y que además, como dice la Biblia, aborrece a Cristo y todo lo que tiene que ver con sus mandamientos. Esta forma de ver la elección, hermanos, reduce a Dios a la figura de un adivino que tiene delante de sí su bola mágica para poder ver el futuro. Es una manera de hacer una caricatura del Dios vivo. Es quitarle su poder, es quitarle su soberanía, es quitarle su divinidad, es quitarle todo a Dios y poner en alto al hombre.
Hay un pasaje, hermanos, que debemos nosotros traer a nuestra mente ahora que hablamos de esto. Y está en Juan 17. Yo quisiera que por favor me acompañen. Juan 17. Vamos a ver 2 versículos ahí. Y es importante que nosotros veamos la Escritura en este tema que estamos hablando de la predestinación según el puro afecto de la voluntad de Dios. Juan 17, vamos a ver el versículo 20. El versículo 20 dice: mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Muy bien. En este versículo las Escrituras nos dice que Cristo ora por sus apóstoles. ¿Y por quién más? Y también ora por otros más. ¿Quiénes son ellos? En Juan 17:20. ¿Quiénes son estos por quienes Jesús ora además de los apóstoles? Son los que van a creer después de ellos. Así dice de una manera clara. Ahora tenemos que preguntarnos nosotros, ¿cómo es que ellos van a llegar a creer? ¿Cómo pueden llegar a creer? ¿Llegan a creer por ellos mismos? ¿Acaso será que ellos escucharán el mensaje del Evangelio y deciden creerlo? Porque también nosotros tenemos que involucrar el decisionismo en todo esto. No es la decisión del pecador lo que finalmente hace que sea escogido. Yo decido ser cristiano, entonces Dios, te escojo. Todos los que deciden seguirme, yo les escojo. Hermanos, no es así. Ellos no van a llegar a creer por ellos mismos. Y ahí nosotros encontramos en el contexto de la Escritura el versículo 24 ahora de Juan 17. ¿Quiénes son estos? ¿Y cómo van a llegar a creer? En el contexto de la oración, en el versículo 24 dice: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, la oración intercesora de Cristo demuestra que aquellos que van a creer en Él, que dice el versículo 20, son los mismos que el Padre le había dado: elección y predestinación. Los que van a llegar a creer son ¿quiénes? Los que el Padre les dio a Cristo. ¿Y quiénes son esos? Los que el Padre escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué los escogió? Según el puro afecto de su voluntad, según el beneplácito de su voluntad. Los que el Padre escogió en Cristo son los que van a creer por una obra poderosa de Dios, no por ellos mismos. Lo que estos pasajes de la carta a los Efesios nos demuestra es que la elección es incondicional y también es individual. Ese es otro aspecto, es individual. Y en esta parte de la elección individual debemos afirmar que Dios no escoge pueblos específicos para salvación, sino determinadas personas de manera individual o personal. Ahora, evidentemente que conforme van siendo salvadas las personas, forman parte de un pueblo, pero no es que diga, este pueblo específicamente voy a salvar, o esta nación, o esta raza. No enseña así la Escritura. Nosotros no dudamos que Dios escogió al pueblo de Israel para ser una nación especial para Él. Por ejemplo, en Deuteronomio 7:6 dice la Escritura: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Aquí encontramos nosotros la palabra elección. Dios escogió a Israel, Dios lo escogió como el pueblo por medio del cual Él iba a revelar su voluntad, por medio del cual iba a venir un Salvador, por medio del cual se iban a levantar los profetas, por medio del cual se iba a levantar los apóstoles. Ese es el propósito de la elección que Dios hace, revelar sus oráculos, como también se conoce. Pero la revelación progresiva de la palabra de Dios, de la Biblia, nos enseña que no existen dos elecciones, porque tendrían que haber dos elecciones entonces.
Una elección conforme al beneplácito de su voluntad individual de cada pecador de una misma masa y otra elección por una nación. Pero la Biblia no habla de dos elecciones, sino que en la misma carta de los Efesios, más adelante nosotros vamos a ver en el versículo 14 del capítulo 2, dice: porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y Tito también, Pablo cuando le escribe a Tito en el versículo 14 del capítulo 2, de igual forma dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y Pedro lo dice de esta manera tan clara en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí habla de una nación santa. Este pasaje de la Escritura es una interpretación que hace Pedro de otro pasaje del Antiguo Testamento. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos trae la correcta interpretación de ese pasaje. Ahora, hermanos, la elección de Dios para salvación incluye tanto a judíos como a gentiles. Eso es lo que tenemos que ver. En Romanos 8:29, y fíjese cómo es que es la salvación. En Romanos 8:29 y 30, nosotros tenemos un pasaje que dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Puede un gentil ser salvo sin haber sido predestinado? ¿Puede un gentil ser salvo sin haber sido predestinado? No, no puede. ¿Puede un judío ser salvo sin haber sido predestinado? Tampoco puede ser salvo, porque este pasaje de Romanos 8:29 lo enseña claramente. Además, también en Gálatas 3:28 se nos enseña que esta elección es individual, sin hacer diferencia, sin hacer dos elecciones. Dice la Escritura en Gálatas 3:28: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Ahora fíjese, cuando nosotros hablamos del complementarismo o del igualitarianismo, son palabras nuevas de repente. ¿Qué significa el complementarismo? El complementarismo significa, estamos hablando de la relación del hombre y de la mujer a la luz de la Escritura. El complementarismo significa de que la mujer no es igual al varón en cuanto a las tareas que Dios manda. Por ejemplo, de ahí sabemos de que no puede haber pastoras. Los igualitarianistas, o sea, los que consideran igual en condición y en servicio al hombre y a la mujer, este versículo lo utilizan para justificar. Ellos dicen: no, pero Gálatas 3:28 dice: porque no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Ahí está, la mujer puede ser pastora. Pero este versículo no habla de igualitarianismo. Este versículo habla de ¿qué cosa? Habla de la justificación por medio de la fe. Igual, si no significa de que el hombre y la mujer son iguales, tampoco hay judío ni griego para la salvación. Si vamos a ser consistentes en una manera de ver la Escritura, tenemos que ser consistentes igualmente en la otra. ¿De qué nos habla el apóstol aquí en Gálatas 3:28? Pues ya se los dije. John Gill comenta de esta forma de este versículo. Él dice: no hay diferencia entre ellos. La pared intermedia de separación ha sido derribada. Y que en el asunto de la justificación y la salvación,
no significa nada si un hombre era judío o un griego. Nunca fue mejor él por ser un judío circuncidado, y nunca fue peor el otro por ser un gentil incircunciso. Ambos, por naturaleza, son igualmente pecadores y tienen necesidad de la justicia justificadora de Cristo y la gracia regeneradora del Espíritu Santo. Hermanos, Pablo, cuando escribe sus epístolas, él sabía que estaba viviendo en los tiempos finales, y él expresa su preocupación por el pueblo judío. Por ejemplo, en Romanos, donde hemos estado leyendo también, en el capítulo 10, versículos del 1 al 4, dice la Escritura: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Hermanos, ¿de quién habla Pablo aquí? ¿De quién está preocupado Pablo? Pablo estaba preocupado por los judíos, por los hombres de su nación. Pablo estaba preocupado porque él se daba cuenta que ellos no estaban creyendo, y no estaban creyendo porque no habían sido escogidos. Y ese es el contexto que nosotros podemos ver considerando el capítulo 9 de Romanos. Nosotros, para entender toda esta doctrina de la predestinación, la justificación, la salvación, tenemos que ver el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de Romanos como un solo contexto. La preocupación más profunda de Pablo por Israel era que muchos judíos no estaban siendo salvados. Romanos 1:16, ¿cómo dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿De quién? Del judío primeramente, y también del griego. Ambos necesitan salvación, el judío y el griego. Ambos necesitan ser escogidos. Si no son escogidos, no pueden ser salvados. No hay doble o dos tipos de elecciones. En Romanos 10 también, versículos 12 y 13 lo habla de una manera más clara. Romanos 10, 12, 13 dice: porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Usted ha invocado el nombre del Señor? ¿Usted se da cuenta de que este pasaje está enseñando de que ninguna persona puede ser salva si es que no invoca el nombre del Señor? ¿Y qué significa invocar el nombre del Señor? Primeramente, reconocer que Dios es santo, que Dios es infinitamente puro, que no puede ver la maldad, que sus ojos son tan limpios que aún los cielos son corruptos para Él. Y reconocer también de que nosotros somos unas personas inclinadas al pecado, amantes de la oscuridad, amantes de las tinieblas. Invocar a Dios significa primeramente reconocer eso y pedirle con un corazón dolido a causa del pecado, pedirle salvación, pedirle a Dios misericordia por nuestras almas. Ninguna persona puede ser salva si no hace eso. Y si usted no lo va a hacer, no puede ser salva, no importa las cosas que usted haga, no importa que usted haga buenas obras, no importa lo que usted piense de sí mismo. Quizás usted mismo se compara y dice: pero yo no soy tan pecador, yo no soy tan malo como los borrachos, como los delincuentes, como los marcas, como las prostitutas. Sí, pero así es como usted se ve. Pero la pregunta es: ¿cómo le ve Dios a usted en sus pecados? ¿Y qué dice Dios en su palabra acerca de su condición triste y desesperanzada? Invoca el nombre del Señor con arrepentimiento y fe para que seas salvo. El día que invoques a ese nombre santo, te darás cuenta que tú has sido también uno de los escogidos y predestinados para vida eterna.
Hermanos, la elección de Dios descansa en el puro afecto de la voluntad de Dios. Es allí donde descansa la elección y la predestinación para vida. Nadie puede ser salvo si previamente no ha sido escogido por gracia, así como ninguno de los escogidos por gracia podrá perderse eternamente. Y yo quisiera preguntarle, ¿ha meditado en lo que Dios hizo por usted antes de que todo fuera creado? ¿Usted se ha puesto a pensar en el beneplácito de la voluntad de Dios? Esa palabra que no se encuentra en ninguna parte en la Biblia, hablando de la elección y de la predestinación, y que Cristo escogió su alma aun cuando usted no había nacido y nada había sido creado. Hermanos, eso es algo que debe de impactar nuestras vidas, porque eso demuestra el amor que Dios tuvo por nosotros, aun cuando sabía que íbamos a andar en pecado, aun cuando sabía que después de que Él nos había escogido, nosotros íbamos a andar por nuestros caminos malos, olvidándonos de Dios, viviendo como si aquel ser inmensamente bueno nos había escogido, ignorándolo como si esta persona que nos escogió según el puro beneplácito, el puro afecto de su voluntad, estuviese muerto. Así hemos vivido nosotros. ¿Acaso no nos constriñe ese amor de Dios? ¿Acaso no nos impulsa a servirle, a amarle, a adorarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra vida? ¿Acaso no podemos ver la gracia de Cristo, la gracia del Padre en nuestras vidas, en que aún siendo malos, Él fue a la cruz por nosotros? Hermanos, que esta meditación que hemos hecho hoy tenga un doble efecto. Un efecto en aquellos que no conocen al Señor. No para que se pregunten si son predestinados o no, porque la respuesta a esa pregunta va a ser con una acción solamente: arrepentimiento por tu pecado y fe en Cristo. Y para nosotros, los que hemos creído en que Dios nos escogió conforme al beneplácito de su voluntad, una voluntad especial, una voluntad especialísima para nosotros. Y hermanos, si nos consagremos al Señor diariamente, nos consagremos a Él, pidamos perdón si es que hemos estado caminando de una manera desordenada, si es que hemos estado en nuestros pecados, y por el amor que Él nos ha tenido, nosotros le amemos y renovemos esos votos de amor y servicio que debemos para Él. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por lo que tú nos enseñas acerca del puro afecto de tu voluntad, acerca del beneplácito de tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú mismo fuiste el motivo, Señor, para escogernos. Por amor de ti, por amor de tu nombre, Señor, nos predestinaste y nos salvaste. Nos salvaste con brazo fuerte, nos salvaste, Señor, con sangre. Nos salvaste, Señor, poniendo a tu Hijo por sacrificio, para que nosotros podamos tener adopción en tu familia. Señor, ayúdanos a vivir, a atesorar esto en nuestros corazones y a vivir, Señor, a vivir bajo esa realidad amorosa de nuestras vidas espirituales. Te damos las gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.